Mi nombre es Marcelo Fabián Rodríguez, infante de Marina y veterano de guerra, y soy vecino de Villa Martelli. Sí, me acuerdo que hice un día antes de ir a Malvinas. Te voy a contar unos días antes del 2 de abril, o sea, 10 días antes del 2 de abril, hubo una reunión en el batallón, en la base naval de Puerto Verano. Se presentó un suboficial con una lista y empezó a nombrar, de los 300 que éramos, empezó a nombrar a algunos. Nadie sabía para qué era. Y bueno, cuando terminó el listado, bueno, conscriptos, ustedes han sido designados para ir a Malvinas. Nosotros ya algo sabíamos porque eh, hacía desde antes de la fiesta de fin de año del 81 que no nos dejaban salir. No dejaban, que no nos daban permiso para ir a casa. Y así que bueno, la última vez que fui a mi casa fue para Año Nuevo del 81, que me fui sin permiso. Y aparte no te dejaban hablar por teléfono. Te dejaban, pero tenía que estar muy limitado porque era una cabina telefónica donde grababan, supuestamente, con micrófono, escuchaban lo que decías y cualquier cosa que vos dijeras era condenado. O sea, ¿cómo se dice esto? Eh, bueno, no me sale la palabra, no importa. Entonces, en el listado éramos pocos y en ese listado estaban mis compañeros, que éramos 6 choferes, de los cuales los mismos choferes, yo también aparte de la chofer, teníamos una especialidad. Mis compañeros eran electricistas de auto y yo era, bueno, soy técnico en automotores. Entonces, por ese motivo me mandaban a Malvinas, porque a Malvinas mandaban una batería de cañones Bobuse 105 milímetros, para lo cual había que mandar 6 camionetas para transportarlos. Entonces yo era el responsable de manejar la camioneta, llevar a cargo el obús con toda o sea, la mitad de una parte de la tropa, artillería, pertrechos, municiones. Y una vez que estábamos en Malvinas, tenía que encargarme de mantener los vehículos en perfectas condiciones de funcionamiento. Sí, me acuerdo del momento que tuve más miedo en Malvinas. Bueno, fueron varios, pero los más significativos fue cuando los ingleses pusieron la flota frente a Puerto Argentino y empezaron a disparar. Entonces, los primeros bombarderos caían bastante cerca nuestro, y una cosa es eh, saber de lo que el poder destructivo que tiene un proyectil de una artillería pesada, por ejemplo, un 150, 155, 105, como el que disparábamos nosotros, y otra cosa diferente es la artillería naval. Vos pensás que los cráteres que hacían los 105 era más o menos 90 centímetros, 1 metro de diámetro por 80 centímetros de profundidad. Y una munición de artillería naval te hacía un pozo de más o menos 4 metros de diámetro por 2 metros y medio de profundidad. Y no sabe cómo temblaba la tierra. Ese fue el primer momento en que tuve más miedo de lo que fue la guerra. Después,
Eh, Cuando los ingleses descubrieron la posición nuestra, que fue justo el 13 de junio, a las 9 de la mañana, tiraron, al haber encontrado la batería, nos disparaban a mansalva y, bueno, uno de los proyectiles cayó en la posición que estaba yo, me explotó al lado, quedé herido en combate, tengo 3 impactos en la espalda, tengo una herida acá considerable en el brazo. Ese fue un momento bastante duro porque había que salir, digamos, a resguardarse bajo fuego enemigo. Y bueno, yo pedí ayuda y me vinieron a rescatar y hasta que llegó el rescate y nos fuimos de la posición, habrán pasado 20 minutos hasta que pudimos ir a un lugar donde había un poco de tranquilidad y de resguardo. Fuimos a un refugio, del cual ahí estaban los oficiales nuestros. Pero bueno, uno después de ver el poder destructivo de una munición, uno se da cuenta que el refugio era algo más que nada psicológico. O sea, es como el avestruz, que mete la cabeza bajo la tierra y se piensa que está a salvo y no es así. Así que bueno, y después, cuando cesó el fuego, el 14 al otro día, a la mañana, bueno, yo fui evacuado, el 13, bajo fuego enemigo, me llevaron al hospital de Malvinas, estuve internado ahí 24 horas, me hicieron curaciones, me sacaron placas, me di cuenta de lo delgado que estaba porque con un bisturí me cortaron toda la ropa que tenía, me dejaron desnudo, me sacaron las esquirlas que tenía clavadas, me, me pusieron unas vendas curativas, o sea, no era una pavada, pero tampoco era de gravedad. O sea, no tenía que ir corriendo al quirófano, así que bueno, me dejaron ahí en observaciones y me dieron morfina, obviamente, para el dolor. Y el 14 de la mañana, cuando amaneció, estuvieron los ingleses disparando toda la noche. Ahí también sentí bastante miedo porque ya los ingleses disparaban a cualquier lado. Al principio preservaban a los Kelper, pero el último día de combate ya tiraban municiones por todos lados y el repliegue, la confusión de los Gurkha, los ingleses, la artillería naval, los helicópteros, los barcos, los aviones. Bueno, era un descontrol, así que se rompían los vidrios por las explosiones, se rompían los vidrios del hospital y en un segundo se paró todo y llegó la noticia de que habíamos, bueno, de que teníamos que entregar las islas. Eso fue miedo por un lado y muchísimo dolor y bronca por el otro. O sea, algunos lloraban, otros puteaban, otros no decían nada, yo no decía nada, pero yo pensaba, digo, no, no puede ser que todo termine así tan drásticamente, entregando la isla de una manera, nada, yo quería agarrar un fusil y quería salir a combatir otra vez, no quería que terminara así, no, no podía ser, no podía ser, no, no me cabía en la cabeza eh, que nada, que no se podía hacer más nada, ya no se podía hacer más nada, ya estaba. Y bueno, eso fue muy duro y muy triste, muy triste. ¿Qué le diría a mi yo?
Eh, no sé qué le diría. La verdad que a mi yo, a mi Marcelo, no sé qué le diría hoy sobre Malvinas. Lo que sí sé que si tuviera que ir a volver a pelear, iría. Iría porque no me gusta dejar las cosas inconclusas y no quisiera que mis hijos ni los hijos de nadie pase por una guerra. A mí me costó mucho la posguerra, tuve que hacer terapia psicológica muchas veces, terapia psiquiátrica, y no sé lo que le diría, pero sí sé lo que daría. Solamente dos personas que me vinieron a rescatar cuando cayó la bomba, que todo lo que había, toda la tierra que había salido de la explosión me cayó encima, todo el bloque de tierra, no me podía mover. Y cuando ellos me escucharon, vinieron, les costó muchísimo sacarme debajo de la tierra, y ahí fue cuando vi el brazo abierto, que se veían los huesos, los músculos. En ese momento no me dolía nada porque era reciente. Eh, no sentía las piernas, y tenía el fusil al lado, y había pensado en que no quería, si estaba mutilado, no quería agonizar de esa manera, entonces estaba dispuesto al suicidio en ese momento. Cuando me sacaron la tierra, mientras estaban haciendo eso con una mano, traté de tocarme las piernas porque no las sentía, de la cintura para abajo no sentía nada. Y bueno, no sé qué pasó, no sé por qué no sentía nada, pero las tenía y las podía mover. Entonces desistí en ese momento del suicidio, y por eso hoy valoro estas dos personas, que uno era un soldado, no de la pieza de artillería mía, sino de otra, y un cabo segundo, que era el jefe de pieza de otra pieza de artillería, no de la mía. Ellos me socorrieron, y voy a estar eternamente agradecido por eso. Ellos son los únicos dos que me cuidaron. Malvinas para mí es todo. Yo, cuando conocí Malvinas, tuve dos veces la oportunidad de ir a Puerto Argentino y caminar al lado de la pista, por la ciudad un poco. Eh, Me impactó, me sentía como un argentino en una aldea inglesa, porque de hecho es eso, es lo que uno ve cuando va ahí. Son todas edificaciones, bueno, en aquel momento eran como 50 años de atrás, todas casas de madera y piedra. Y yo dije, qué lindo, me gustaría vivir acá. Entonces yo siempre dije que si la guerra terminaba bien, me iba a volver a vivir a Malvinas. Y eso es lo que yo siento por esa porción de tierra que creo que la descuidamos bastante, pero por la sangre derramada, inclusive mi sangre, por los heridos, los muertos, los desaparecidos, eh, hasta que yo deje de respirar voy a seguir pensando lo mismo. Me gustaría que todos los argentinos
sientan que Malvinas no es una isla solamente, es muchas cosas. Es parte de la vida, es parte nuestro, es parte de nuestra historia y es parte de nuestro futuro.